Hoy estamos aquí para presentar el libro de José Antonio Ejido, Siria es el centro del mundo. Él hablará del libro, pero yo quiero, brevemente presentar con 3 palabras a José Antonio y después con 4 palabras lo que significa para la plataforma, la idea de la plataforma antiimperialista a la que pertenezco y con la cual estoy hablando. José Antonio Ejido fue dirigente de Hasi en los años 80, formó parte de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, militante activo en todas las luchas antiimperialistas y como comunista marxista-leninista. Actualmente reside en Venezuela y él acabará con su presentación y con la presentación de su libro. Nosotros, la Plataforma Unitaria y Popular contra la Guerra y la OTAN, dentro de su coherencia ideológica, pues basamos nuestra lucha contra el imperialismo en unas premisas que son que el imperialismo, que es el estado supremo del capitalismo, es un sistema mundial y por lo tanto hay que combatirlo en un enfrentamiento mundial amplio y prolongado. Para ello, opinamos que necesitamos una estrategia global, una estrategia revolucionaria internacional, una revolución concebida en términos de clase. Y la plataforma entendemos que ha de tener una función de vanguardia junto con otros movimientos y partidos políticos, y esta función ha de ser la de conectar la lucha contra la guerra, contra la OTAN, contra la Unión Europea, con la lucha contra el capitalismo. La lucha antiimperialista de nuestra organización ha de tender a la aniquilación del sistema de dominación capitalista, a su destrucción, y lo hemos de destruir política, económica, cultural y militarmente. Estas son nuestras premisas. Creemos, los luchadores de la plataforma, igual que el autor, que la realidad de lo que sucede en el genocidio en Siria es definir este conflicto como una guerra imperialista total, que tiene simultáneamente varias modalidades y frentes de ataque que responden a un mando común. Una modalidad son las sanciones internacionales y la propaganda hostil. Esta es la menos letal, pero prepara el terreno para la agresión directa. Cito textualmente la introducción en el libro. Otra modalidad más grave es el ataque militar directo de los aliados de los imperialistas en la región, Israel y Turquía. Otra, la más devastadora y sanguinaria, es el envío de una infantería terrorista numerosa, bien armada y entrenada y cada vez más salvaje desde los países limítrofes para invadir el país, derrotar al ejército, masacrar a la población, derribar al gobierno e instalar un poder marioneta que permita a los responsables controlar el país y desmembrarlo o hacerlo desaparecer según les convenga. Para finalizar, dice el autor, otra modalidad más son las intervenciones armadas de los países responsables de la agresión y hostigamiento. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña fundamentalmente con la excusa de combatir el terrorismo que todos nosotros sabemos que ellos mismos han creado, financiado, armado y entrenado. El autor se pregunta en el libro ¿por qué el imperialismo quiere destruir la Siria independiente? Y analiza detenidamente y con gran brillantez la agresión imperialista contra Siria y la resistencia heroica del pueblo sirio y de su gobierno legítimo. El trabajo de José Antonio es el fruto de 5 años de solidaridad activa con el pueblo sirio y de estudio de su compleja, antigua y riquísima realidad. Escuchemos sus argumentos. Ha habido un deseo de saber, de armarse, ¿no?, histórica, política, ideológicamente, porque un sector de los trabajadores del Estado español, de Cataluña, Andalucía, Galicia, etcétera,
piensan que ya está bien de tanta mentira en relación a Siria, ya está bien de tanto abuso y ya está bien de tomar a la gente por tonta y por imbécil, cuando está claro que ninguna de las informaciones que ha ofrecido los medios del sistema sirven para nada. No sirven más que para engañar, para conseguir un consenso de la sociedad que respalde la decisión de la OTAN, de los Estados Unidos, de los franceses, del gobierno inglés, con sus aliados de Turquía, de Israel, saudí, catarí, y hacer lo mismo que estos señores han hecho en Yugoslavia socialista, en la República Federal de Yugoslavia, Serbia y Montenegro, en la República de Irak, en la Yamajiría Libia, en Afganistán en varias etapas, etcétera, en Somalia, es decir, destruir, invadir, aniquilar, anegar en sangre países que luego se convierten en colonias, y de los que la prensa, cuando ya son liberados, entre comillas, por la fuerza del bien, que son los bandidos estos de la OTAN, los delincuentes, ya se retiran, hacen su tarea, el país está destruido y se deja de hablar. ¿Ustedes saben qué pasa hoy en Bosnia y Herzegovina? ¿Alguien habla, alguien sabe qué pasa en Sarajevo? ¿Sí? La capital de la Bosnia socialista titista, un sitio con una industria bastante poderosa y un alto nivel de vida, dirigido por la Liga de los Comunistas de Yugoslavia, que fueron puestos terroristas del mismo calibre que la oposición llamada moderada cortacabezas, el señor Alija Izetbegović. Alguien les dijo que Alija Izetbegović era un agente de las SS alemanas, un hitleriano que había sido encarcelado por colaborar con Hitler, y ya en sus últimos años de criminal, la CIA y Al Qaeda lo ponen en el poder para destruir la Bosnia y Herzegovina. Nadie sabe nada de eso, ¿no? Pues eso es el destino que iba a tener Siria. O sea, decir todos los días de la guerra que Bashar al-Assad es peor que el diablo redivivo, que es el Stalin no sé qué, y luego, una vez que se produce la intervención de la OTAN con sus terroristas, iba a desaparecer de los medios de comunicación. Bueno, quiero que sepan, camaradas muy queridos, que estamos cansados de tanta derrota, de tanta agresión, de tanta mentira, de tanta cobardía, que nosotros no les pudimos frenar en la destrucción de Yugoslavia, en la destrucción de Irak, en la destrucción de Serbia, en la destrucción de la Unión Soviética, en la destrucción de Afganistán democrático, en la destrucción de Libia, pero aquí vamos a ganar. Aquí vamos a ganar. Es decir, en el mes de septiembre del año pasado, después de rompernos la cabeza y hacer todo lo que pudimos con el embajador de Siria en Caracas, el doctor Ghassan Abbas, ahí tenemos como llaman, un paipai de Bashar, que está el pobre hecho polvo porque lo llevamos desde el 2011, ¿no? Este es el paipai, llama un amigo andaluz, el paipai del 2011, ¿no? Fuimos a la embajada allí y ya está roto, porque lo íbamos moviendo desde el 2011. Pero este es el paipai más nuevo y más reciente, ¿no?, que nos han dado ahora los camaradas de la embajada siria como contribución única a esta gira, ¿no? Entonces dijimos, aquí estamos a la orden. Aquí estamos a la orden, esto es un país en guerra y usted es nuestro jefe. Nosotros sabíamos muy bien lo que iba a pasar porque les venimos conociendo a estos criminales en los últimos años. Sabemos muy bien cómo funciona el imperialismo, ¿no? Nosotros le dijimos a Ghassan Abbas, un miembro del partido Baas, un hombre heroico, un hombre muy progresista, un hombre extraordinario, le dijimos una cosa, mire, nosotros ayudamos a Yugoslavia, yo no he visto a un yugoslavo en mi vida. Una vez vi uno en Marsella, la primera vez, pero no nos importa nada si Yugoslavia iba a caer o no. La causa de la justicia era apoyar a Yugoslavia. Tampoco vimos a ningún iraquí y apoyamos. Estuvimos incluso allí en una misión de solidaridad
que organizaba una persona que hoy es un furibundo enemigo de Siria. El entonces amigo Carlos Barea, hoy firma declaraciones con Santiago Albarrico, ¿no? Pero le dijimos a Ghassan, a nosotros nos da lo mismo si Siria cae o no cae, porque nosotros te vamos a apoyar hasta el final. Pero el doctor Ghassan nos dijo una cosa que está funcionando. Siria no va a caer. Siria no va a caer. Siria va a resistir. Y eso es así. El gobierno, la República Árabe Siria, cuenta con la amplia mayoría de su población, de las minorías, de las mayorías, de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, de los intelectuales. Pero no cabe la menor duda de que otro milagro que hace que estemos aquí es Rusia. En septiembre del 2015, cuando Rusia interviene a gran escala, lo hace porque el peligro es inminente. La OTAN, la CIA, la Dirección General de la Seguridad Exterior francesa, el M15, sus aliados del MIT turco, los financistas de Arabia Saudí, de Qatar, han decidido acabar ya, para el 2015, con la República Árabe Siria, destruir la República Árabe Siria, asesinar a su población, robarle su petróleo, colgar de un árbol al camarada Bashar al-Assad, he dicho camarada Bashar al-Assad, como hicieron exactamente con el camarada Mohammed Najibullah. Me acuerdo bien de ese asunto. ¿Saben? Año 96, los famosos talibanes, una creación de la inteligencia pakistaní con la CIA, colgó, después de matar y de arrastrar como un animal por las calles de Kabul, al camarada, al comunista, al presidente de la República Democrática de Afganistán, líder del Partido Democrático de Afganistán, Mohammed Najibullah, de una farola al lado de una gasolinera, de un país que hoy está en la edad de piedra gracias al mundo occidental, a las democracias, a los países de los derechos humanos. Esto es exactamente el destino que le esperaba a Bashar al-Assad y a su pueblo, el pueblo afgano. Nadie sabe que el pueblo afgano fue un pueblo que accedió a un nivel de desarrollo. Las mujeres fueron llevadas a la escuela, fueron liberadas, mejor, los analfabetos llevados a la escuela, los campesinos recibieron tierras de los comunistas. Pero todo aquello fue destruido por los antepasados de los señores del Daesh. Los señores del Daesh, Estado Islámico, eran grupos islamofascistas creados por la CIA y por entonces por el servicio secreto turco, con la plata de los mismos bandidos de Arabia Saudí, para establecer una colonia de la OTAN y amenazar la Unión Soviética y destruirla. Bueno, nosotros conocemos bien ese escenario. Eso es lo que iba a pasar en Siria, a pesar del heroísmo, del sacrificio, de la dignidad, del coraje, del patriotismo, del pueblo árabe sirio, del pueblo no árabe sirio, de la República Árabe Siria, que lleva 5 años dando un ejemplo al mundo de coraje, de dignidad, que no vota con los votos, vota con las balas, vota con su sangre, ¿sí? Si la democracia burguesa inventó el voto para apoyar a un presidente, la democracia siria ha inventado la sangre para afirmar el apoyo a un presidente, ¿sí? Es un ejército de reemplazo, los milicianos son voluntarios que tuvieron que tomar las armas para defenderse, para defender la vida, para defender la independencia de su país, pero también para defender los valores de una civilización de tipo superior, Con Siria no estamos hablando de cualquier país, y esto vale la pena recordarlo, porque una de las mentiras con la que se justifica la destrucción de Siria es hacernos creer que los sirios son salvajes, son bárbaros, son analfabetos, son incultos, son chusma, que deben de ser educados, civilizados por las grandes civilizaciones
que inventaron el Pato Donald, Mickey Mouse, el tío Sam, la guillotina, etcétera, etcétera, ¿no? Que inventaron Hernán Cortés, a Pizarro, ¿sí? Inventaron, ¿sí?, el mundo occidental. Entonces también hay que recordar, frente a esa ideología racista con la que se trata de influir en la opinión pública occidental, de nosotros, somos un país de la OTAN, lamentablemente, perdimos el referéndum, en Euskadi lo ganamos, pero a nivel de... somos un país de la OTAN. Cataluña se ganó, me parece, ¿verdad? No a la OTAN, ¿no? Sí, bueno, pues, por poco, pero sí. Como no somos soberanos, allí. Entonces, si no decimos algo, somos cómplices de lo que está haciendo la OTAN, ¿no? Entonces, conviene explicar que Siria es un centro del mundo cultural, antropológico, religioso. Yo no... me gustaría que los católicos españoles, catalanes, se movilizasen por sus hermanos, por los fundadores de su religión. Jesucristo, de haber existido, evidentemente era sirio, porque los hebreos son sirios. Los abuelos de los sirios son los semitas, ¿no?, que aparecen en la Biblia como cananeos, como arameos, como hebreos. Los semitas, según dicen los especialistas, no fueron un único pueblo, pero fueron varios pueblos que tenían una lengua o elementos lingüísticos comunes, ¿no? Todo eso son los abuelos de los sirios. Los fenicios son los abuelos de los sirios. El doctor Ghassan Abbas, que fue diplomático en España, a él le dijo un español: mire, señor Ghassan, usted se parece a nosotros. Y Ghassan, un hombre muy tranquilo, sonrió y dijo: no, no, ustedes se parecen a nosotros. Porque es el origen de muchas cosas. Y eso nos sirve como un instrumento para la solidaridad con Siria. No hemos venido aquí a hacer un curso de religión, de historia, es muy interesante. Yo quiero que se enamoren de Siria. El camarada King me dijo: he estado 4 veces en Siria. Pueblo hospitalario, pueblo maravilloso, una muy buena gente. La gente que estuvo en Siria venía encantada de Siria. Yo tengo viajes Malay. En una calle de Donostia hay una agencia de viajes. Esa agencia de viajes enviaba turistas a Siria. ¿Saben ustedes que la chica que a mí me buscaba un billete por ahí empezó a llorar? Yo no hablé de política nunca, pero yo recordaba lo que los turistas, clientes de ella, le habían contado de Siria. Entonces no creo que contaba lo que perdía por no mandar gente a Siria, sino contaba las maravillas de un verdadero paraíso, que era la República Árabe Siria, antes de toda esta situación, ¿no? De manera que estos son los sucesivos milagros que han hecho que estemos aquí. El primero de todos es la resistencia de Siria. Siria no va a caer, Rusia está luchando, Irán está luchando Hezbollah, está luchando la Guardia Nacionalista Árabe, están luchando las milicias religiosas, y tenemos que estar luchando. Probablemente nosotros con más comodidad, porque hacemos un libro, nadie nos va a dar un tiro, esperemos, por eso vamos a seguir vivos. No es la suerte que tienen los ciudadanos patriotas de Siria, pero tenemos que crear un gran movimiento por la paz, por la solidaridad con el pueblo de Siria. Tenemos una obligación, porque en Siria se está jugando el presente y el futuro del mundo. Es decir, fíjese, después del escenario de la intervención Panamá, Yugoslavia, Serbia, Afganistán, Irak, Libia, Somalia, ¿sí? El Yemen, intentan destruir Corea, han hecho lo que han querido, ¿sí? Han dado golpes de Estado en América Latina, Venezuela, una situación muy peligrosa. Si nosotros no paramos esta máquina de guerra, y la tenemos que parar en Siria, no piensen que la cosa no va a terminar ahí, ¿saben? Después va a haber sucesivos escenarios, porque estamos ante un sistema económico imperialista en crisis que necesita petróleo gratis, necesita gas gratis, necesita tierras gratis, necesita mercados, necesita esclavos, necesita refugiados que trabajen por 300 euros al mes. Una necesidad económica de explotación y de plusvalía. Pero necesita destruir la República Islámica de Irán. Necesita aplastar
un ejército revolucionario antiimperialista de la primera categoría, que es el partido de Dios Hezbollah. Necesita amenazar, destruir, desmembrar, saquear la Federación Rusa. No lo digo yo, lo dice Zbigniew Brzezinski, el principal asesor que ha tenido el Partido Demócrata desde Carter, cerebro del imperialismo norteamericano, asesor de Obama, asesor de la hiena esta de Clinton. Que no entiendo cómo hay progresistas que lamenten que esté en el sitio donde tiene que estar, que es el cubo de la basura de la historia. Esta asesina, esta genocida, que se carcajeó por la violación en público del líder Gaddafi. Ustedes recuerdan eso, ¿no? Mostrando la naturaleza de refinado humanismo que tiene el imperialismo norteamericano, ¿no? Entonces, Zbigniew Brzezinski tiene un libro que está en la red, a disposición de todo el mundo. Ese libro se llama El Gran Tablero Mundial, donde dicen, negro sobre blanco, lo dicen en los años 90, porque en los años 90 ellos pensaban que los pueblos nos habíamos muerto como para 2000 años, una cosa así. ¿Se acuerdan un verso de Bertolt Brecht? Que decía, los opresores piensan que van a durar 10.000 años, ¿no? Pero vino la Unión Soviética y mandó a parar. Pues también en los 90 habían destruido la Unión Soviética y cantaban sin que les torturásemos. Nosotros no torturamos a nadie, pero cantaron. Zbigniew Brzezinski cantó y dijo, no, nosotros vamos a destruir a Rusia, que desmembrar Rusia, saquear el país, y para eso incluso dijo, tenemos que tomar Ucrania, que es lo que han hecho luego, lo que han hecho hace poco, ¿sí? Entonces, Rusia, Siria, Hezbollah, la nación árabe, sabe que hay que frenar a estas hienas, a estas bestias, con perdón de las hienas, que es un animal muy simpático, que come carroña, que aporta al equilibrio de la naturaleza. Habrá que inventar algunos insultos más justos para denominar a este inframundo del imperialismo. Por lo tanto, es de la mayor importancia la victoria del pueblo de Siria. No quiero hablar solo de la geopolítica, de los escenarios que vendrían, porque eso parece que nos eleva un poco del foco de atención, que es el pueblo de Siria. Es el pueblo de Siria. El pueblo de Siria ya lleva mucho tiempo molestando al bandolero imperialismo occidental. El pueblo de Siria estaba en la lista negra de gobiernos revolucionarios a batir hace mucho tiempo, ¿sí? Fíjense, el año 1920 los franceses asaltan Siria, ¿no? En función de los acuerdos de los piratas Sykes y Picot, que Lenin descubre cuando toman la Cancillería rusa. Repartirse Siria para Francia, Palestina queda en manos de los ingleses, y el pueblo de Siria resiste. El pueblo de Siria resiste. La gran revolución siria del emir al-Atrash, entre otros, resiste tanto que el Partido Comunista de Francia organiza en 1921 una huelga general en París, pidiendo la solidaridad de los proletarios de París con la gran revolución del emir al-Atrash y, de paso, con la gran revolución del emir Abdelkrim el-Khattabi, que había derrotado un ejército en lo que yo tenía en la escuela, decía el desastre de Anual. Desastre para el bisabuelo de Felipe, ¿no? Porque para los pueblos oprimidos, para el pueblo marroquí, para el pueblo del Rif, para los pueblos árabes, para los pueblos musulmanes, fue la gran victoria de Anual, la creación de la República del Rif. Pero entonces había un movimiento comunista internacional que puso en pie al pueblo de París en aplicación de las órdenes de la Internacional Comunista para pedir a los agresores que dejasen de agredir. El drama que tenemos no es que los pueblos del sur ya no luchan, los pueblos del sur luchan como leones. Pero el movimiento comunista internacional se deshizo, se desmembró, se debilitó, y hoy
está envuelto en un montón de confusión y esa es una tarea que hay que hacer, reconstruirlo. Qué vergüenza. En 2011, el secretario de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de Francia llegó a pedir la destitución de Bashar. Mismo partido, 1921, había puesto de pie al pueblo de París, como era su obligación y como es la nuestra. Porque hay que establecer una unión de la clase obrera de los países agresores con el movimiento de liberación nacional de los países agredidos, para poder derrotar al imperialismo. Y esa tarea del año 20 está pendiente. Y como nosotros no la cumplimos, y además se cayó el campo socialista, lo tiraron, hay una barra libre, un campo abierto, para que asesinen a 400.000 sirios, asesinen a 1 millón de iraquíes, cuántas decenas de miles de yugoslavos, de serbios, cuántos han muerto, millones, por la hegemonía bárbara de este sistema inhumano y brutal, que nosotros tenemos la obligación de detener con argumentos, con libros, con grandes movilizaciones, con grandes luchas, con una amplia conciencia de que en Siria nos estamos jugando el futuro de la humanidad, el futuro de nuestras concepciones, el futuro de la paz, el futuro del derecho internacional, nos estamos jugando la vida. Ustedes saben lo que pasó con los trenes de Atocha el año 2004, ¿verdad? Ustedes recuerdan, no hace falta que yo les explique nada. Yo, por cierto, estaba en China en aquel momento, ¿no? Bueno, pues estos bárbaros, esta gente degenerada que mató a los trabajadores y a los estudiantes que iban a sus centros de trabajo, son hoy la oposición moderada. Los degenerados de Al-Qaeda, para la señora Clinton, para el señor Hollande, para la OTAN, para Rajoy, para el país, para la CNN, son los rebeldes. Para los trotskistas, son los rebeldes. Los rebeldes. Qué cosa tan increíble. Los rebeldes, ¿cómo es posible? ¿Cómo que los rebeldes? Una banda de criminales, de cortadores de cabeza. Llevan 5 años cortando cabezas. De los prisioneros, de los niños. Ustedes vieron lo que hicieron con un niño palestino. El grupo Al-Zenki, un grupo moderado que apoya a los Estados Unidos. Un niño de 11 años palestino, que le acusan de mercenario de Bashar. Porque con eso han estado cortando todas las cabezas y la han hecho en Alepo, pero con el silencio de los medios de comunicación. Los peores crímenes se cometieron ya al comienzo en la ciudad de Alepo. Yo recuerdo muy bien una cosa que si alguien no sigue las noticias, bombardearon los terroristas moderados, esta banda de mercenarios asesinos, la Universidad de Alepo, 2012. Mataron a 40 estudiantes que estaban haciendo sus exámenes de fin de curso. 40 estudiantes asesinados. Pero nadie decía nada. ¿Por qué? O sea, nadie decía nada. Cuando nadie digo nadie, digo el país, el mundo, bla, 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 porque el centro de los servicios de inteligencia y del imperialismo era asesinar a Bashar, era destruir la República Árabe Siria, esclavizar al pueblo de Siria, y estaba bien todos los crímenes que cometían estos mercenarios degenerados en Alepo, en todas las ciudades donde estos tipos entraban. Entraban viniendo de Turquía. No hay ninguna insurrección del pueblo de Siria. Bandas de mercenarios extranjeros, armados por la CIA, entrenados en los campos de la OTAN, en Turquía, que es un país de la OTAN. Qué bien hicimos nosotros en, por lo menos, luchar contra la OTAN en aquel referéndum, ¿sabe? Aquellos que votaron sí, yo creo que se les puede decir que son cómplices un poquito, voluntarios o involuntarios, de aquellos crímenes, ¿no? Bueno, esta es un poco la situación. Alepo, yo recuerdo, ustedes recuerdan probablemente fotos de soldados capturados, ejecutados con una bala en la cabeza. Yo recuerdo bien, yo recuerdo la familia Berri. Yo no puedo olvidar, porque en vasco es Nuevo. La familia Nuevo, la familia Berri, me sirve como referencia de memoria, fue asesinada por los terroristas estos en Alepo, pero nadie decía nada. ¿Por qué están hablando ahora de los crímenes de Rusia y de Siria en Alepo? ¿Por qué? Porque los terroristas que ha enviado la Clinton, que ha enviado la CIA, que ha enviado París, Londres, están siendo derrotados en Alepo Este. Y quieren salvar
a esas bandas de asesinos degenerados, ¿sí? Y para eso han presentado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Francia, con el apoyo de España, por cierto, una resolución diciendo que los aviones no sobrevolasen Alepo, porque así Rusia estaba detectando y estaba eliminando a esta horda neomongola, a esta horda de las tinieblas, como le llama una gran religiosa muy valiente, que se llama la Madre Superiora María Agnès de la Croix, ¿sí? Que es una gran denunciadora de estos crímenes, se llama la Horda de las Tinieblas, estaba siendo atacada desde el aire por la aviación rusa. Entonces, ahí, para defender a sus cortadores de cabeza, presentaron hace no mucho tiempo, un par de meses, una resolución en las Naciones Unidas para repetir el jueguito que hicieron en Libia, conseguir la exclusión aérea de los defensores de la paz, Rusia y Siria, y así poder dar cobertura a la banda criminal esta, ¿no? Al-Qaeda, Al-Nusra, da lo mismo, Daesh, se llame como si, los paramilitares estos, ¿no? Menos mal que Rusia, también con el voto no de Venezuela, pero Rusia es determinante porque tiene derecho a veto, frenó esta operación de apoyo claro al terrorismo por parte de Francia y de España, claro. Y ahora hay todo tipo de campañitas que si los mensajeros, ¿cómo se llaman? Los enfermeros de blanco, que son terroristas de Al-Qaeda, a los que les hacen poner fotos, les dicen que por un momento dejen de cortar cabezas, les ponen un casco blanco ridículo y dicen que esos son los humanistas frente a la dictadura de Bashar. Y yo escuché hace poco Noticias 24 de la televisión de los peperos que dicen que Rusia es el agresor y el ejército sirio libre es el que defiende a Siria, más o menos en Alepo. ¿Qué es esa vaina? El ejército sirio libre, el 99% son chechenos, vienen de los barrios de París, donde estaba el lumpen, hijo del proletariado marroquí y argelino, que está ideologizado por las mezquitas de los saudíes. Vienen chinos, esos son ejército sirio libre, ¿no? Eso es una mentira. Rebeldes moderados, no hay rebeldes moderados. Oposición, no hay oposición. Hay una infantería terrorista apoyada por el imperialismo para colonizar a Siria, para destruir la República Siria. Y una vez que la han destruido, empezar una guerra contra la República Islámica de Irán. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que si por milagros de la lucha de clases, o de lo que sea, el pueblo español un día decide exigir la salida de la OTAN, ¿ustedes no creen que estos bombardearían España también? Para defender a España dentro de la OTAN, ¿sí? Si Cataluña un día declara una independencia de tipo socialista, ¿ustedes creen que la OTAN no nos bombardearía a nosotros también? Nos bombardearía a nosotros también. Nos bombardearía a nosotros también. No tengo la menor duda al respecto, porque estos tipos, los gringos, los imperialistas, no tienen amigos, solo tienen intereses, solo saben utilizar la guerra, están en plena guerra, están débiles económicamente, ideológicamente son una porquería, académicamente son repulsivos, solo les queda la guerra. Tienen repartidos el mundo en zonas de comando militar, disponen de una capacidad insuperable por nadie, saben manejar muy bien todo tipo de redes terroristas. En Colombia, los paramilitares cortan a la gente con motosierras. Los yihadistas cortan a la gente en cachitos. Por cierto, los colombianos no son musulmanes. Que nadie piense que la ideología de estos terroristas es el Islam, ¿sabe? La ideología y el entrenamiento de esta gente no es el Corán, el sagrado Corán. Es la Agencia Central de Inteligencia. Eso es lo que tienen en común. Daesh, Al-Qaeda, Al-Nusra, los hermanos musulmanes y los paramilitares de Uribe. ¿Qué tienen en común? La CIA. Está más claro que el agua. No hay... Yo trato de explicarles en 5 capítulos la historia de Siria, la lucha de Siria por su libertad. Los planes de intervención en Siria son viejos. Yo descubro, no es que mis fuentes son, como se dice en sociología, secundarias. Hay que estar viendo lo que ya se ha publicado, salvo las
lo que me cuentan amigos, camarada Kim, camaradas kurdos, el camarada Ghassan, pero muchos documentos ya están disponibles, solo que hay que utilizarlos, hay que saberlos utilizar, emplear, ¿no? Yo descubro un documento del año 57 que había elaborado el sobrino de Roosevelt, que era el jefe de la CIA para Oriente Medio. Y en ese documento, año 57 del siglo XX, se dice: tenemos que asesinar a los 3 principales líderes de Siria de entonces para colonizar y ocupar y dominar el país. Los 3 líderes a asesinar en ese año eran del Partido Comunista y cercanos al Partido Comunista. El secretario del Partido Comunista, que se llamaba Khaled Bagdash, pero era el jefe del ejército, lo tengo aquí, además en foto, como no me acuerdo del nombre, un momentito, que ya va. Sí, un coronel. Vamos a ver, bueno, ahora no lo encuentro, pero era un coronel, el jefe del ejército, creo que el coronel Basri, algo así, cercano a los comunistas, y el jefe de la inteligencia militar, también cercano a los comunistas, de manera que no hubo ninguna improvisación en los planes de agresión y de intervención, no es ninguna casualidad, hay planes de hace mucho tiempo, exactamente, el coronel Hafiz al-Bisri, ¿no? Que me perdonen mi pronunciación, yo... Bueno, entonces hay planes viejos, ¿eh? Siria es una piedra en el zapato del imperialismo, Siria es el corazón del panarabismo, de la unidad árabe, es la sede del comunismo árabe más fuerte, luego es la sede del partido Baas, ahí los chicos de Damasco, de Antioquía, son los que crean el partido Baas, triunfa una revolución donde se crea el primer Estado unificado que tiende a crear la unidad estatal de los países árabes, es el bastión de la resistencia palestina, es el corazón de lo que se llamó el frente de rechazo o el frente de la firmeza, cuando este egipcio Sadat había traicionado a la causa palestina haciendo un acuerdo unilateral con Israel, se crea un frente de países de la resistencia donde estaba la Argelia de Ouari Boumediene, donde estaba el Yemen del Partido Socialista Yemení, donde estaba Irak, donde estaba Siria, donde estaba la Organización de Liberación Palestina, y Siria era el motor de ese frente de la resistencia. Han acabado con todos los países del frente de la resistencia. Ayer vi, la Argelia ha puesto $500 millones al fondo de la Clinton. ¡Qué vergüenza para Ouari Boumediene! ¡Qué vergüenza para el millón de muertos de la Revolución Nacional Argelina sagrada, que pudo echar a los franceses a patadas, que hoy estén lamiendo las botas del imperialismo norteamericano? ¡Qué vergüenza! Solo queda Siria como una entidad árabe, democrática, revolucionaria, de la línea antisionista, de la línea antiimperialista. Siria nunca traicionó a la resistencia palestina, ni a la libanesa, ni a la iraquí, ni siquiera a la turca. Yo descubro para luchar contra la dictadura de Turquía, los grupos revolucionarios turcos, marxistas-leninistas, eran ayudados por la CIA de Hafez al-Assad. Pero cuando matan a un general sirio que se llama Turkmani, el líder de Hezbollah, Nasrallah, dice: ese hombre que ha muerto, el general Turkmani, supervisaba personalmente la entrega de armas a la resistencia libanesa para enfrentarnos al ocupante sionista. Por eso Hezbollah dice: nosotros devolveremos el favor y vamos a combatir con ustedes, que son los que nos han apoyado hombro con hombro. Hombro con hombro. Y eso es lo que está haciendo Hezbollah, que tiene el descaro la CIA y los Estados Unidos y Europa de considerarlo un grupo terrorista. Pues les voy a dar una mala noticia que creo que no se han enterado. El nuevo recién electo presidente de Líbano es un aliado de Hezbollah. O sea, que declaren terrorista a Líbano y que lo destruyan también. Que eso es lo único que tienen que hacer, ¿no? O sea, que Hezbollah aparece como un partido de la dignidad, partido antiimperialista de la mayor importancia. Algún día habrá que hacer un libro también sobre este partido, su capacidad militar, y lamentablemente los pueblos de Oriente Medio tienen que usar ese lenguaje porque es el único lenguaje que entienden los imperialistas. Los imperialistas no conocen el derecho internacional, lo desprecian, no conocen la dignidad, no conocen
otro lenguaje, lamentablemente, que es el de las armas. No tenemos los misiles de la Unión Soviética que frenaban la impudicia, la agresividad, la impunidad de estos bandoleros salvajes. Afortunadamente, Rusia, como heredera de la Unión Soviética, de alguna manera ha decidido intervenir, ha frenado la destrucción de Siria, y esa es la garantía de que Siria ganará, de que Siria vencerá. Pero Siria nos necesita. La causa de Siria tiene que ser explicada, tiene que ser combatidas todas las mentiras, pero por una necesidad nuestra, ¿sí? Porque si conseguimos frenar este tipo de mentiras, debilitaremos el aparato ideológico del enemigo. Feroz aparato de propaganda que nos quiere convertir a nosotros en cómplices que nuestro pueblo apoye, y lamentable estas agresiones, y lamentablemente lo han conseguido. Francia, nadie ha acusado a Hollande y a su ministro Fabius de ser el cómplice de los criminales que asesinan a inocentes en las calles de Francia, que es exactamente lo que dijo Bashar que iba a pasar. Estos terroristas primero vienen contra nosotros, después llenarán de sangre las calles occidentales. Exactamente eso es lo que pasó. ¿Recuerdan ustedes el Bataclan? El año pasado se pusieron a disparar contra cualquiera en las cafeterías de París, asesinaron a un viejito, un curita en una iglesia del Pas de Calais, lo apuñalaron, después mataron en Niza las personas, les pasaron un camión por encima, ¿no? Un terrorista de esos, uno. Este es el daño que hacen 300.000 criminales como esos. 300.000, esa es la medida de lo que ha resistido Siria. Recuerden lo que pueden hacer los criminales de Atocha, ¿sí? Matar impunemente a la población civil. Bueno, eso es lo que llevan haciendo en Siria. Las principales víctimas de esos bandidos no están en París, no están en Atocha, están en Siria. Nadie ha protestado, nadie, porque se piensan que los seres humanos tienen distintos niveles, sean del mundo occidental, y está justificado matar a sirios, ¿no? De manera que intento explicar la historia de resistencia del pueblo de Siria, los avances revolucionarios, hablo del socialismo árabe, del socialismo implantado en Siria, de sus avances económicos. Ese proyecto económico fue reconocido como exitoso por los propios norteamericanos, por el Congreso de los Estados Unidos. Incluso en plena guerra, la economía siria funcionaba razonablemente bien y exportaba aceite para pagar las ayudas que les venía de Rusia, algo absolutamente milagroso. Hafez al-Assad, el papá de Bashar, preparó al pueblo para lo que le venía. Por eso hacemos un libro claramente a favor del basirio, de Hafez al-Assad, de Bashar al-Assad, del Frente Nacional Progresista, que es el frente que une a los progresistas, a los antiimperialistas, a los patriotas de Siria, incluidos los comunistas, que tienen una posición muy digna y muy decente, pero también a favor de todos los componentes, de todos los habitantes de ese gran país, ese país heroico que merece que nos pongamos en pie, que actuemos, que trabajemos, que nos movilizamos. Yo creo que este libro modestamente tiende a cubrir un hueco, está mal que lo diga yo, y tiende a enfrentarse a 5 años de mentiras que acompañan a las bombas. Este libro tiene éxito solo y en la medida en que sea capaz de levantar la solidaridad activa con Siria. Siria nos necesita. Hemos propuesto, y se lo decimos a ustedes, hacer un encuentro estatal en abril. El embajador sirio Milad nos dijo, abril es nuestro mes porque es el mes del Día Nacional de Siria, en el que los pueblos del Estado español, las organizaciones, los progresistas se reúnan y emitan una declaración por la paz en Siria, por el fin de la agresión, por la victoria de Siria. Caso de que el fin de los combates se hubiese producido, habría que incluir la reconstrucción de Siria. Siria es un país devastado, no podemos dar la vida a los centenares de miles de muertos, pero alguien tiene que pagar la reconstrucción de ese país. Es decir, los que la han destruido, los saudíes, los occidentales, los imperialistas, los que se llevaron los fondos de Gaddafi. Alguien tendrá que pagar todo lo que ha pasado en Siria, ¿saben?
para que los refugiados, por millones que han tenido que salir, muchos millones se han quedado a resistir, otros se han marchado, pero hay que darles casas a esa gente, hay que reconstruir las fábricas, los puertos, los aeropuertos, las iglesias, las mezquitas, los cuarteles, las sedes del Partido Comunista de Siria, del Baas, las escuelas, las universidades destruidas por estas inundaciones. Saben ustedes, había un poeta peruano solidario con nuestra república que dijo: son 3 inundaciones, aquí son por cada año de guerra contra la España republicana, ¿no? Ahora son 5 inundaciones, 5 años terribles. Tenemos que acompañar de una manera activa la victoria de Siria. Hablamos efectivamente de la creación del Partido Baas. Nadie sabe qué es el Partido Baas. Reconstruimos las biografías de ese partido complejo, con muchas contradicciones, pero que en Siria ha cumplido una misión histórica. En este caso, dirigir la heroica guerra de resistencia antiimperialista. Estudiamos la nueva dirección creada por Bashar al-Assad para la guerra. Le estuvimos preguntando al camarada Kim si le conocía a uno de los miembros y me dijo que sí, porque uno de los miembros de la nueva dirección ha sido nada menos que el presidente de la Federación Sindical Mundial, jefe de los sindicatos sirios, dirigente proletario, que luego no nos cuenten algunos que es un régimen burgués, que seguramente hay una burguesía nacional, pero Bashar dijo: a Siria la defienden los obreros y campesinos con su vida y no los especuladores, para que al calor de la guerra vuelve a su naturaleza de democracia revolucionaria. Frente a los que nos digan que es una dictadura, les diremos: en la Asamblea Nacional de Siria se vota en un colegio para obreros y campesinos, junto a un colegio donde no son obreros y campesinos. Lo mismo que en Estados Unidos, donde sale ese obrero que es Trump de presidente de los Estados Unidos, frente a la otra obrera, que era la señora Clinton, frente al obrero Mariano Rajoy, que también ha sido elegido, como todo el mundo sabe, por el Colegio de Obreros y Campesinos para las Cortes Españolas. O sea, la democracia capitalista no es democracia, pero la democracia revolucionaria siria tiene más de democracia que estas democracias que dan lecciones a todo el mundo, que los someten, que los agreden, que los bombardean, que no sé qué, con los trotskistas, con la falsa izquierda diciendo dictador, Bashar, dictador. No, estamos ante un régimen revolucionario que ha demostrado su fuerza de masas, ha mostrado su legitimidad democrática, ha mostrado su heroísmo, pero ha mostrado su eficacia. Que ha dirigido la lucha es el Partido Baas. Es el Partido Baas. De manera que me gustaría mucho, no quiero abusar en el uso de la palabra, yo nunca estuve en Siria, no me pregunten cómo son las calles, hay aquí sirios que les pueden responder, pero no nos ha hecho falta para aquilatar el sacrificio, la dignidad, la compostura, la lección que nos han dado los sirios, las sirias, durante 5 años, con el silencio de la izquierda occidental. Un homenaje al presidente Chávez, que siempre llamó a la solidaridad con Siria, como siempre había llamado a la solidaridad con Libia, con Líbano, con Palestina, ¿no? Pero Siria nos necesita, sería bueno iniciar un debate. Ahí, Templando el Acero tiene esa camiseta que está ahí, con la que tenemos que ayudarnos a cubrir esta gira que hacemos por 8 o 9 comunidades del Estado español y como por más de 30 localidades, donde las organizaciones que nos reciben son muy generosas. También se producen más gastos que debemos cubrir, porque Soros no nos ha financiado, como sí ha hecho con alguna organización catalana que hace listas de espías, ¿sabe? Qué lástima, ¿no? La CIDOB, que era una cosa muy interesante, ¿no? Que era haciendo listas de... como hacía Orwell, por cierto. Confiábamos en un momento dado en la CIDOB. Sí, yo también. Yo también hace mucho tiempo lo fundó un objetor de conciencia allí en los 70, yo recuerdo, ¿no? Bueno, nosotros no nos financia la CIDOB, pero no nos puede financiar Siria ni aunque quisiese, porque no podemos aceptar ni un duro, porque los duros de Siria es para comprar balas. Es para comprar balas. ¿Sí? Así está claro, ¿no? O sea, que es un problema moral, ¿no? Entonces eso tienen que ser ustedes, los trabajadores, los ciudadanos, quienes nos ayuden un poco a difundir la verdad. Felicitación al Comité Anti-OTAN Unitario y Popular de Cataluña, con el que vamos a estar unos cuantos días.
tratando de explicar la lucha heroica del pueblo de Siria, pero de ahí nos vamos a ir a otros lugares. Es algo elemental, es algo absolutamente básico. Estamos muy contentos de estar aquí. Es la venta de estos libros en la fiesta del PC por los trabajadores que fueron allí, es lo que permitió comprar mi billete de avión a Venezuela, que vale una fortuna, porque Venezuela es un país bloqueado. He visto que de Málaga a Casablanca son 19 euros, vale bastante más ir de Caracas a Madrid, se los puedo asegurar, ¿no? No tenemos otra fuente para mantenernos modestamente de pie y que esto sirva para impulsar un poco eso, la solidaridad con Siria y para levantar un movimiento antiimperialista bien fuerte, porque el imperialismo debe de ser derrotado en Siria, pero ahí está vivo, lamentablemente está bien vivo, y la causa de la solidaridad es bien importante, ¿no? Es la causa nuestra, es la causa de la supervivencia de la humanidad, que por lo menos si estallan trenes en Atocha, no será porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer.